Son las 8 de la mañana con 48 minutos. Vamos a conversar con el ex congresista del Partido Popular Cristiano, Alberto Bengolea, presidente de esta agrupación política, que acaba de emitir un pronunciamiento respecto a la actual situación nacional de emergencia por el coronavirus, sobre las políticas que ha adoptado el gobierno, pero también bastante crítico, duro, sobre la actitud, el comportamiento, las decisiones que se están tomando en el Congreso. Alberto, buenos días, bienvenido. Ricardo, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por permitirme saludar al público oyente. Si puedes resumir rápidamente el pronunciamiento del PPC respecto a lo que está pasando para nuestros oyentes y televidentes, por favor. Rápidamente, nosotros en el partido, desde que comenzó la crisis, tomamos la decisión de guardar un prudente silencio, que es lo que me parece corresponde, frente a una situación de esa naturaleza, para permitirle al gobierno que con libertad y sin ruido político pudiera tomar las medidas del caso. Después de 60 días, lo que miramos es lo siguiente. Primero, como ya lo has mencionado tú, una preocupación con respecto a la actitud del nuevo Congreso, de quien se esperaba posiciones distintas a las que está asumiendo, que son más bien confrontacionales, inoportunas, y que en lugar de sumar terminan restando en una situación de crisis que pareciera no entendieran. Segundo, frente al Ejecutivo, saludamos algunas decisiones que nos han parecido buenas, pero nos lamentamos de que ha quedado evidenciado el nivel de lentitud que tiene el Ejecutivo para plasmar decisiones que parecieran acertadas, pero que demoran muchísimo en ejecutarse, cuando, insisto, estamos en una emergencia que requiere mucha más rapidez en la reacción. Nos preocupan los incidentes que han habido, sobre todo en el sector salud, nuestro respaldo total, por supuesto, a todos los trabajadores de la salud, de las diferentes enfermedades, y la esperanza de que estas cosas no sigan viéndose. Y con respecto a la reactivación económica, saludamos lo que ha sido la política de subsidios para los más necesitados. Creemos que eso es responsabilidad del gobierno y eso lo respaldamos, pero creemos que es indispensable que se piense en todo un sector de la población integrado por ejemplo, profesionales independientes, quienes con un sencillo protocolo podrían volver a producir, porque la única manera de salir de esta crisis es produciendo de nuevo, ¿no es cierto? Y nos diera la impresión que están quedando de lado muchos que no necesitan subsidios del Estado, sino facilidades para poder volver a salir a generar sus propios ingresos y con ello mover otra vez la maquinaria productiva. Eso creo que sería una suerte de resumen, tal como me lo estás pidiendo. Y una palabra final, siempre de mirada a la juventud peruana, que nos diera la impresión no está siendo vista y que es indispensable en cualquier plan de reactivación. Señor Bengolea, ustedes terminan ese comunicado invocando la unidad nacional y el diálogo. ¿Piensa usted que ha habido iniciativas en ese sentido? La del Acuerdo Nacional, en el que ha participado en largos periodos el PPC, ¿le parece un foro adecuado? Fernando, buenos días. Sí, por ejemplo, es un foro adecuado. Lamento que el PPC hoy día no participe, pero son las reglas de juego. Sin embargo, es un espacio en donde, por la propia calidad personal de algunos militantes y dirigentes del PPC, tenemos presencia, no como institución, pero sí a través de ellos, ¿no? Me gustaría, cómo no, que la palabra de un partido de más de 50 años pueda ser formalmente escuchada, pero a través de ellos por lo menos tenemos algún vocero. Sí creemos que es un espacio que tendría que ser consolidado, espacios de esa naturaleza sirven, ayudan, pero más allá del espacio de coordinación, esta es una invocación hacia todos en general. Hace mucho tiempo en el Perú, y esto lo vengo diciendo, Fernando, antes de la crisis de salud, estamos sembrando la mala práctica de creer que la política, confrontar, pelear, poner el dedo en las diferencias y seguir permanentemente a través de los medios de comunicación, en la calle y en todas partes, peleando, además con un afán destructivo que nunca se había visto antes en el país. Creemos que llegó la hora de hacer una política distinta, en donde seamos todos capaces de expresar nuestros puntos discordantes sin que eso se sienta como un ataque, simplemente para poder ser escuchados por el otro, y una vez escuchados los puntos de discordia, ser capaces todos de encontrar aquellos puntos en común sobre los cuales podamos construir. Creo
Creo que Alberto, el país necesita una imagen de unidad que hoy no tenemos. Sí, disculpa. Alberto, por ejemplo, el tema de los penales, que se planteó desde el Tribunal Constitucional hace, ya perdí la cuenta. El Ejecutivo tenía la herramienta para desasinar los penales, por aliviar la situación. No lo hizo, dejó que el Congreso lo hiciera, y el Congreso no va ni para atrás ni para adelante porque cada quien quiere ser más populista y más papista que el Papa en esta circunstancia. Ese es un ejemplo, por ejemplo, ¿no? Ese es un ejemplo de cosas que no deberían ocurrir. Es decir, y nosotros hemos tenido, a través de Marisol Perestello, una voz constante de alerta sobre ese punto concreto que tú estás indicando, y que podría haberse resuelto con anticipación si no existiese esta, por eso llamó la atención sobre el punto, esta actitud permanente de recelo, de cautela frente a lo que pueda decir el que no está sentado en tu mesa, de no escuchar, de creer que están atacando, cuando en realidad lo que se quiere es que el Perú avance. Todos estamos en el mismo país y todos queremos salir adelante. Entonces, creo que tiene que haber un cambio de actitud general de parte del gobierno, pero también de parte del legislativo y también de parte de los partidos políticos y de la ciudadanía y de la prensa, de entender que llegó el momento de mirarnos, de escucharnos francamente, sin estar peleando, y te repito, encontrar cosas en las cuales podamos caminar todos juntos, ¿no? Por lo pronto y con urgencia, en este momento nos preocupa el tema de la reactivación, nos preocupa el poder consolidar que gente como los profesionales independientes pudieran, por ejemplo, recibir un préstamo como el que se ha solicitado para las pymes, que nos parece una magnífica medida. Ahora, claro, nosotros hubiéramos preferido que en esos préstamos a las pymes el respaldo hubiera sido al 100% y no al 95%, para agilizar un poco la cosa, porque ya sabemos que los bancos son en esto especialmente celosos, pero bueno, no importa, lo importante es que salió. Qué pena que se demoró tanto. Tú sabes que yo hablaba con el director de un banco que me contaba que después de muchos días de esperar el contrato para ejecutar estos préstamos, recibieron un contrato de 60 páginas. Me imagino cómo debe ser demorado el mes con los abogados del mes para hacer un contrato complicadísimo cuando estamos en plena emergencia. Y cuando yo escuché ese aviso de parte de Vizcarra o ese anuncio, lo lógico era esperar que esto fuese implementado de inmediato. Pero hay toda una burocracia estatal que hay que mirar y con la cual hay que hablar para hacerle entender que estando en crisis necesitamos resultados rápidos. Hablaba de los profesionales independientes. Un préstamo de ese tipo, por ejemplo, podría activarlos porque es gente que tiene que pagar alquiler, que tiene que pagar una serie de gastos, ¿no es cierto? Y que tiene que pagarlos sin haber producido durante 60 días. Y que siendo que eventualmente produzcan una cantidad de dinero importante, es gente que normalmente vive el día a día, es decir, lo que gana lo gasta. Entonces, 60 días puede ser mucho para haber aguantado y podría tumbar a todo un sector de la población productiva del país que podría encargarse de ayudar al Estado en la tarea de la reactivación económica. Tenemos que impulsar a la empresa privada. Y se advierte, Alberto, un elemento, se advierte que todo está quedando en manos del Estado, y está bien porque es el Estado el promotor en esta situación de emergencia, pero el Estado está cargado de trabas, de burocracia, de lentitud, ¿ah? No podemos dejarlo todo en manos del Estado. No, y es lo que te iba a decir, tenemos que soltar a la empresa privada, o sea, no es el enemigo, es el amigo. En este momento es la empresa privada la que tiene que entrar a tallar con mucha fuerza y no con esta mirada permanente de recelo, de enemistad, con estas amenazas que yo veo, ahora vamos a clavar impuestos a la empresa. Al contrario, necesitamos que los que son capaces de generar empleo vean en este momento la mayor facilidad posible para generarlo, porque lo que necesitamos es que la gente trabaje, gane un sueldo y así poder ir aliviándonos de la crisis. Entonces, creo que todas estas cosas son súper importantes. El otro día conversaba con algunos amigos de la Sociedad Nacional de Industria que me hablaban, por ejemplo, de la capacidad que tienen algunas empresas nuestras, peruanas, para producir las famosas mascarillas que hoy día se están adquiriendo a algunos precios que podrían ser más baratas en el Perú. Bueno, soltémoslos, démosles las oportunidades, generemos los protocolos necesarios para que eso pueda ocurrir y para poder tener respuestas locales que activen el aparato productivo nuestro, que generen empleo. Lo hacen en otros países, Alberto. Por ejemplo, Francia no compra mascarillas, las que no son especializadas, ¿no? Porque las que son especializadas para personal médico se tienen que efectivamente... Eso es otra cosa, pero para el uso común de la población no se compran mascarillas que no sean fabricadas en Francia. Pero es lo que estoy diciendo. Por ejemplo, el tema de las mascarillas, por poner un ejemplo, que justo el otro día lo conversaba con la gente de la Sociedad Nacional de Industrias, entonces me decían, nosotros las podemos hacer. ¿Por qué importarlas si al hacerlo nosotros, primero sale más barato y segundo generamos trabajo, que es de lo que se trata en este momento? Y
y hay varios ejemplos también muy frustrantes, ¿no? Por ejemplo, para que los respiradores de la Universidad Católica pudieran ponerse en práctica, hubo que sacar varias disposiciones para no tener que terminar en un entrampamiento legal. Hay unos biólogos que en el Perú están desarrollando pruebas moleculares más rápidas que las que estamos comprando y tampoco tienen cómo colocarlas porque no hay legislación para que ese tipo de productos puedan venderse en el Perú, ¿no? Entonces, parecemos la burocracia. Parecemos ahorcarnos a nosotros mismos, ¿no? Mira, yo soy abogado, así que pido mil disculpas a los colegas por lo que voy a decir, pero pareciera que necesitásemos en este momento que las normas indispensables para desarrollar no la hiciéramos los abogados, sino más bien busquemos, o sea, administradores, a gente más expeditiva, porque o sea, lo que parece no entender a veces en algunos niveles del Estado es que estamos en emergencia y eso supone soluciones rápidas, pero además de rápidas, creativas. O sea, esto que tú estás poniendo como ejemplo de la Universidad Católica implica soluciones creativas, de mirar al costado y decir, oye, pero acá lo podemos solucionar mejor, más rápido, sea un poquito audaz, salte un poquito del margen del cuaderno, ¿no es cierto?, que pueden haber soluciones mejores, y situaciones como esta precisamente nos deberían empujar a encontrar esas otras soluciones, ¿no es cierto?, heterodoxas que pueden resolver situaciones. En esas cosas andamos preocupados, queremos llamar la atención sobre ello. Señor Bengolea, permítame, antes de que nos vence el tiempo, preguntarle algo que lo va a retrotraer a sus orígenes profesionales. ¿Qué debemos hacer y prever para algo que puede parecer ligero, pero que tiene su importancia emocional sobre mucha gente, el fútbol en el Perú? El fútbol en el Perú, pero te termina en la última frase, te entendí que es por el fútbol. Sí, lo que quiero saber es qué diseñan ustedes, usted como especialista además de este tema, para que se restablezca ese tipo de actividad que tiene un impacto económico, pero que sobre todo tiene un impacto emocional en el sentido de que aporta alegría y, es cierto, algunas frustraciones también. De acuerdo. A ver, con respecto a lo último, eso está clarísimo. El retorno del fútbol puede ayudar, por ejemplo, a mantener a la gente en casa y entretenida con alguna actividad que ha perdido y que podría recuperar a través de las pantallas de televisión, porque en cualquier caso el retorno del fútbol tendría que ser como espectáculo televisivo y radial, de ninguna manera como espectáculo público. Es decir, volver a pensar en público en los estadios es hablar por lo menos del próximo año y por lo menos. Me preocupa, sin embargo, que eso pueda ser un poco de contagio nuevamente. Fíjate lo que pasó inicialmente en la pandemia, en otras latitudes no debería repetirse. Tenemos la facilidad, voy a decir una cosa que es una cosa real, aunque no quiero que se malentienda, pero tenemos la facilidad de que ya comenzó la Bundesliga en Alemania. Entonces, la experiencia alemana y la que va a comenzar a ver pronto en otros países como Portugal, por ejemplo, que comienza también su campeonato, puede servirnos para ver si esto no es un error, porque yo me temo que eso podría ocurrir. Fíjate que no se trata que en el espectáculo deportivo los deportistas entren y salgan y vaya todo bien. Se trata que es gente que sigue haciendo su vida, y al hacer su vida pueden ser un motor de contagio. Para un partido de fútbol, por más que no haya público, estás hablándome más o menos de la movilización de 40 personas solo de los dos clubes que se enfrentan, para no hablar del resto que es indispensable. Es decir, hay un movimiento de gente de todas formas. Entonces, lo que yo en su momento planteé, casi una utopía, pero para mí sería la solución perfecta, es que pudiese encontrarse en la Videna o en su defecto en la villa que se construyó para los Juegos Panamericanos, un espacio que pudiera servir de concentración a nuestros futbolistas, de manera tal que pudiesen estar concentrados permanentemente. Es un trabajo el que ellos realizan, o sea, y estando concentrados nos garantizan a todos nosotros el minimizar la posibilidad de contagios. Alguna salida de ese tipo tendría que haber. Entiendo que están trabajando en la Federación Peruana de Fútbol y ojalá que lleguen a algún protocolo en el que puedan estar todos tranquilos para comenzar la actividad, pero para entender que esta no puede ser la generación de nuevos contagios. Eso no puede ocurrir. Por ejemplo, te pongo como ejemplo lo que acaba de ocurrir en Italia. El tiempo ya nos ha vencido, pero hemos comprendido su pensamiento, señor Bengolea. Okay. Patricia, sí, llegamos a la pausa de los titulares, Patricia. Así es, nos vamos a la pausa. Interesante conversación con Alberto Bengolea, preocupado por lo que está pasando en nuestro país. Soluciones creativas y rápidas, eso es lo que necesitamos. Vamos a una pausa.